Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la cual vamos a explicar por qué es útil analizar la velocidad angular que puede tener un objeto girando como un vector, en contraposición a analizarla simplemente como un número. También, por supuesto, vamos a hablar de la aceleración angular como vector y vamos a ver cómo algunas de las relaciones básicas que hay entre la velocidad de giro, el radio y la velocidad angular se podrían adaptar utilizando la velocidad angular como un vector. Por otra parte, nos llevaremos de regalo una nueva expresión para el vector momento angular. Todo esto se vuelve especialmente relevante cuando analizamos giros en 3 dimensiones en los cuales el eje de rotación puede cambiar y demás. Pero en este vídeo no pretendo ir a cosas tan complicadas. Simplemente pretendo explicar el concepto de por qué podemos decir que la velocidad angular es un vector, cuál debe ser su orientación y por qué no es una locura trabajar con ella así. No me entretengo más, vamos allá. Si tenemos un objeto girando, por ejemplo, de esta forma, siendo r el radio de giro y v θ su velocidad de giro en un instante dado, una velocidad que vamos a medir en metros por cada segundo, la velocidad angular sería un concepto similar al de la velocidad de giro, pero midiéndose en radianes por segundo, como ya vimos en el vídeo acerca de velocidad de giro, velocidad angular y velocidad radial. La velocidad de giro se relaciona con la velocidad angular a través del radio y, como decíamos, la primera se mide en metros por cada segundo, mientras que la segunda se mide en radianes por cada segundo. Es decir, que una mide la cantidad de metros que se van recorriendo y la otra mide la cantidad de ángulo medido en radianes que se va recorriendo. De forma análoga, tendremos una aceleración de giro medida en metros partido por segundo cuadrado y una aceleración angular medida en radianes por segundo cuadrado, relacionadas ambas a través del radio, tal y como vimos en el vídeo acerca de movimiento circular uniformemente acelerado. Teniendo estas magnitudes, en principio podemos analizar sin ningún problema cualquier objeto que esté girando alrededor de un centro y con un radio r. Sin embargo, en ciertas circunstancias puede ser más útil hacer un salto dimensional y hacer que la velocidad angular y la aceleración angular dejen de ser simples números y se conviertan en vectores. Pensemos en este vector que voy a dibujar ahora como el vector velocidad angular. El vector velocidad angular va a cumplir que su módulo, que escribo simplemente sin flechita, será igual a la cantidad de radianes recorridos cada segundo. Es decir, el módulo del vector velocidad angular va a ser la velocidad angular que ya conocíamos. Pero además nos va a dar otra información, y es que si este es el vector velocidad angular en 3 dimensiones, el objeto va a estar girando obligatoriamente alrededor de este vector de forma antihoraria. Es decir, que si miramos el movimiento de giro desde la punta del vector, el giro parece ir en contrario a las agujas del reloj. Si la velocidad angular fuese en este sentido, por ejemplo, el giro seguiría siendo antihorario, pero se vería así. Siempre el mismo esquema girado de forma acorde al vector de velocidad angular. Por supuesto, la zona en la que no continúo la curva es la zona en la que pasaría por detrás del vector. Recordad que estamos hablando en 3 dimensiones. Así que cuando introducimos el vector velocidad angular, además de indicar cómo de rápido gira el objeto al calcular su módulo, estamos indicando alrededor de qué eje gira. De tal forma que si el vector de velocidad angular fuese, por ejemplo, 0, 0 y 3pi radianes por segundo, es decir, si apuntase en el eje z, tendríamos que estaría colocado verticalmente hacia arriba y el objeto giraría a su alrededor en el plano XY, que vendría dado por el eje X por aquí y por el eje Y por allá. Así que como titular, la utilidad del vector velocidad angular es indicar, además de cómo de rápido gira un objeto, alrededor de qué eje lo hace. Y si el eje se doblase, simplemente habría que adaptar el vector y ya tendríamos el problema solucionado. ¿Qué sucedería con el vector de velocidad angular? Pues lo esperable. El vector de velocidad angular sería la derivada del vector de velocidad angular con el tiempo e indicaría cómo el vector de velocidad angular va cambiando. Pongamos por caso que tenemos este vector de velocidad angular inicial y que después el objeto comienza a girar más rápido. Eso se traduce en que el vector de velocidad angular será más grande
que antes. Vamos a ponerle un 0 de velocidad angular inicial al primer caso. ¿Cómo sería la aceleración angular entre estas dos situaciones? Pues básicamente marcaría el crecimiento que ha habido. Dado que el vector de velocidad angular ha crecido hacia arriba, la aceleración angular que habrá habido apuntará hacia arriba también. Ahora vamos a ver otro caso. ¿Qué sucede si tenemos nuestro vector de velocidad angular inicial y un poco después el vector de velocidad angular apunta más hacia la derecha que antes, pero sigue teniendo la misma altura? Pues el vector de aceleración angular, lógicamente, tendrá que apuntar hacia la derecha porque es el efecto que ha tenido. Ha hecho que el vector de velocidad angular se haya desplazado hacia la derecha manteniendo su altura. Y es en ese sentido que el vector de aceleración angular indica cómo cambia el vector de velocidad angular. Ahora veremos cómo estos vectores además permiten reescribir otras fórmulas ya conocidas. Vamos a empezar por el momento angular. El momento angular es un vector que se calcula como el producto de la masa por el vector de posición multiplicado vectorialmente por el vector de velocidad. Esto se traduce en que si este es el centro desde el cual yo analizo el problema y este es el vector r que me indica dónde está una partícula y este es el vector v que me indica hacia dónde la partícula está girando, el vector de momento angular apuntará hacia arriba y será perpendicular a los dos, tanto a r como a v. Insisto en que de forma perpendicular al plano que contiene a dichos dos vectores, tanto a r como a v. Cabe destacar que si tuviésemos una velocidad alternativa de giro en el sentido contrario, el momento angular apuntaría hacia abajo. La regla es la misma de antes, tienen que girar todo de forma antihoraria. Con la primera velocidad que he puesto eso ya se cumplía, el giro era antihorario y por tanto el momento angular iba hacia arriba, pero como la otra iba girando en dirección contraria, el momento angular tiene que cambiar su orientación. Y cabe destacar, una vez que hemos visto esto, que la velocidad angular tendrá exactamente la misma orientación que el momento angular. Y esto no debería sorprendernos, dado que el momento angular sabemos que tiene por módulo masa por radio por velocidad de giro, como ya vimos en el vídeo acerca del momento angular, y dado que la velocidad de giro era igual a radio por velocidad angular, esto nos llevaba a que el momento angular también se puede escribir como masa por radio al cuadrado por velocidad angular. Entonces aquí parecía haber una injusticia, porque la expresión de arriba, esta que recuadro ahora, se podía escribir vectorialmente de la forma conocida para el momento angular. Sin embargo, esta otra parecía quedar marginada porque no se podía escribir en forma de vector. Sin embargo, gracias al vector de velocidad angular, sí que vamos a poder. Y se va a cumplir, de hecho, que el vector momento angular es masa por radio al cuadrado por el vector de velocidad angular. Van a ser los dos paralelos, tal como hemos visto en el dibujo, y se van a relacionar a través de m por r al cuadrado. De aquí, por otra parte, podemos despejar que el vector de velocidad angular es el momento angular dividido entre m por r al cuadrado. Y podemos rizar más el rizo, dado que si tenemos en cuenta que el vector de momento angular es nada más y nada menos que masa por radio producto vectorial velocidad, y ahora divido todo esto entre m por r cuadrado, las m se cancelan y podríamos decir que el vector de velocidad angular de una partícula girando sería básicamente el producto vectorial del vector posición por el vector velocidad dividido todo ello entre r cuadrado. Este sería el vector de velocidad angular de forma general. Aquí, sea cual sea la velocidad, vamos a poder calcular la velocidad angular que tiene asociada. La velocidad puede ser de giro y se observa muy fácilmente una situación. Si este es el centro de giro y este es el vector r y este es el vector de velocidad, la velocidad angular se va a cancelar, dado que el producto vectorial de dos vectores paralelos se anula, y esto nos va a decir que el objeto no está girando respecto a ese punto. Cosa que aquí debería resultar evidente. Si yo estoy analizando todo con respecto a este punto y la velocidad se aleja, no hay giro, por tanto no hay vector velocidad angular. Por último, no está de más pensar en qué sucede con esta fórmula. Para ello vamos a pensar en un movimiento circular uniforme, sencillito, con su vector de velocidad angular, su vector de posición desde el centro de giro y su vector de velocidad de giro. A partir de las reglas del producto vectorial se podría decir que el vector de velocidad de giro, específicamente la velocidad de giro, no podemos incluir ninguna otra velocidad que no sea de giro en este caso, será igual al producto vectorial de la velocidad angular por el vector
de radio. Y no se puede escribir esto del revés porque el producto vectorial no es conmutativo. Es decir, esto sería equivalente a menos r por velocidad angular, pero no a r por velocidad angular sin cambiar ese signo menos. Y esta sería la adaptación de la fórmula a vectores. Pero permitidme que insista en que mientras que esta otra fórmula de velocidad angular igual a r por v dividido entre r cuadrado funcionaba en general con la velocidad completa, la fórmula de arriba solo nos va a facilitar única y exclusivamente la velocidad de giro, no la velocidad completa. Toda la parte de la velocidad que pueda haber hacia afuera o que pueda haber hacia adentro, esta fórmula no va a ser capaz de detectarla. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es calcular la parte de la velocidad debida al giro, no debida a cualquier otra cosa. Y estas serían las principales cosas a tener en cuenta para analizar giros con vectores. Y esto sería todo. Ya veis que la velocidad angular vectorial tiene su sentido y que por eso se utiliza. Y espero que este vídeo os haya servido para verle un poco de sentido a la idea si os estuviera volviendo locos. En la próxima clase de física hablaremos del momento de fuerzas, de la ley de la palanca y dejaremos la puerta abierta para hablar de momentos de inercia.